La mañana era de un gris apagado, y Sergei Petrovich caminaba penosamente entre la ceniza. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo gris, el único rastro que quedaba del otrora poderoso bosque. Los troncos carbonizados sobresalían como velas negras, un sombrío recordatorio del incendio de ayer. Donde antes se alzaban las copas de pinos centenarios, ahora solo quedaba un enorme vacío. El aire estaba cargado del persistente amargor de las llamas, y la garganta le ardía en señal de protesta. En el bolsillo de su desgastada chaqueta de tormenta había una cantimplora de agua intacta, su único consuelo. No había probado una gota desde el amanecer, pero la sed parecía irrelevante ahora. Afortunadamente, lo peor del incendio había pasado. Durante toda la noche, Sergei Petrovich y su equipo de voluntarios habían estado trabajando sin descanso, abrazando la tierra alrededor del cordón para despejar el camino. A lo lejos, el zumbido constante de la maquinaria del Ministerio de Situaciones de Emergencia indicaba que los bomberos seguían luchando contra las llamas en las profundidades de la reserva. A Sergei le dolían las manos de horas de trabajo con la pala y le ardían los ojos al contemplar la devastación del bosque que había dedicado más de 20 años de su vida a proteger. Ahora estaba en ruinas. El silencio era casi asfixiante. No había pájaros ni crujido de agujas, solo el débil crepitar de las brasas que se enfriaban bajo sus pies. Incluso la vieja Husky, que siempre había sido una compañera tranquila y firme, se comportaba de forma extraña. Corría hacia adelante y luego volvía, gimoteando y tirando de la pernera de su pantalón. Sus ojos ámbar parecían preocupados, como si intentara comunicarle algo importante. Aquel comportamiento inusual inquietó a Sergei, pues en los 15 años que llevaban trabajando juntos había aprendido a confiar en su instinto. «¿Qué pasa?», murmuró, y aún así siguió obedientemente a la perra. Ella le había salvado en innumerables ocasiones, desde encontrar el camino cuando se perdía en el burán hasta alertarle de peligros ocultos. Recordó el año pasado, cuando fue Taiga, el husky, quien había descubierto a un alce herido atrapado en la trampa de un cazador furtivo. Habían conseguido salvar al animal. El perro les guió con confianza a través de la tierra quemada, donde ayer había una naturaleza virgen. El amargo olor a quemado se hacía más fuerte a cada paso. Debajo de la ceniza aún quedaban brasas humeantes. Mientras Sergei Petrovich caminaba, no podía dejar de observar la magnitud de la devastación. Aquí había un antiguo sendero para animales, allí un querido claro de descanso, y un poco más allá, los matorrales de arándanos rojos donde su esposa Ana había recogido fruta todos los otoños. El bosque parecía atraerle hacia el lugar por donde antes discurría el viejo camino forestal que conducía a un búnker militar abandonado. Sergei Petrovich arrugó la nariz al pensar en aquel lugar. Una enorme puerta metálica, incrustada en la ladera con las bisagras oxidadas, se alzaba como mudo testigo del pasado soviético y de los lejanos días de la Guerra Fría. Conocía aquel búnker tan íntimamente como conocía cada rincón de su bosque. Pero durante años nadie se había acercado a él. La última vez que lo había visitado fue la primavera anterior, para comprobar si alguno de los chicos de los pueblos vecinos había convertido el búnker en su escondite secreto. Entonces estaba vacío, solo el aire húmedo y mohoso y el olor a podrido de la estructura de madera medio podrida de la pared del fondo. El búnker había formado parte de un sistema de defensa en los años 60, pero su importancia militar hacía tiempo que había desaparecido. Aún así, Sergei a veces se lo imaginaba lleno de vida, con el zumbido de una central eléctrica, el zumbido de un sistema de ventilación y jóvenes soldados sirviendo allí obedientemente. Ahora solo quedaba maquinaria oxidada e instrucciones descoloridas en las paredes. El husky se detuvo en la entrada, pasando nerviosamente de una pata a otra. A Sergei se le erizó el vello de la nuca, señal inequívoca de que algo iba mal. Y entonces, a través del grosor del metal, lo oyó. El débil sonido, apenas perceptible, del llanto de un niño. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, escuchando. No, ahí estaba otra vez. Un sollozo silencioso y lastimero que le oprimió el pecho y le dio vueltas a la cabeza. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Sergei. Tal vez fueran unos turistas curiosos. Pero, ¿quién en su sano juicio traería niños a un búnker abandonado, sobre todo en un momento así? Las viejas bisagras gimieron al abrir la pesada puerta. El aire del interior del búnker desprendía un olor rancio a podredumbre. Sergei Petrovich sacó su linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad, revelando algo que no esperaba encontrar. En el rincón más alejado, acurrucados, había 3 niños, 2 varones de idéntico aspecto y una niña. Sus ojos grandes y asustados reflejaban la dura luz de la linterna, y en sus mejillas sucias se veían vetas de lágrimas secas. Junto a ellos había una mochila hecha jirones y varios fardos. Sergei exhaló, con la respiración agitada. Arrodillado, se agachó con cuidado para no asustarlos más.
Su mano se dirigió instintivamente hacia el bolsillo del pecho, donde descansaba un viejo teléfono móvil, listo para llamar a la policía o al servicio de rescate. Pero algo le detuvo. El husky ya se había acercado a los niños, olfateándolos con cuidado. Uno de los niños se aferró más a su hermana y susurró. Mamá dijo que esperáramos, y fuera. El sol está intentando abrirse paso. Los rayos del sol pugnaban por atravesar el persistente humo que aún flotaba sobre los cenicientos restos del bosque, pero Sergei Petrovich no reparó en la luz. Su mirada permanecía fija en los niños. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su vida, que había sido tan cuidadosamente medida y familiar, acababa de dar un giro inesperado. En sus 20 años de servicio en el bosque, se había encontrado con muchas cosas, pero esto era diferente. De pie en la entrada del búnker, no pudo evitar darse cuenta de la cruda ironía del destino. Una estructura construida para protegerse en caso de guerra se había convertido, medio siglo después, en el santuario de 3 niños aterrorizados. Sergei aún no comprendía todo el significado de aquel momento, pero sabía que aquel encuentro no solo cambiaría su vida, sino el destino de todos los implicados. Salgamos de aquí, dijo en voz baja, tendiendo la mano. Me llamo Sergei Petrovich, soy guardabosques y guarda de casa. Debéis de tener frío. Uno de los gemelos, el niño que sostenía a su hermana, asintió pero no extendió la mano para coger la de Sergei Petrovich. En su lugar, señaló la maltrecha mochila que yacía a su lado y dijo, mamá nos dijo que se la diéramos a quien viniera. Sergei Petrovich cogió la mochila y la abrió. Dentro encontró botellas de agua, unos bombones, ropa de abrigo y un sobre con los bordes desgastados, un trozo de papel calloso que contenía un mensaje. La carta decía, si estás leyendo estas líneas, significa que no he podido volver con mis bebés. Espero haberlos mantenido a salvo. Las palabras de la carta golpearon el corazón de Sergei Petrovich con un profundo dolor. Me llamo Marina Sokolova. Hace 6 meses nos mudamos al pueblo desde el centro regional. Soy periodista y ecologista. Escribo sobre reservas naturales y caza furtiva. En los últimos meses, he estado recopilando material sobre la tala ilegal a gran escala en la zona. Empecé con informes anónimos de residentes locales, luego encontré documentos, fotos y testimonios de testigos presenciales. Quería llevar todo esto a la Fiscalía Regional, pero tengo miedo de contactar con los vecinos. He empezado a recibir amenazas, primero por correo electrónico, luego notas bajo mi puerta. Hace un par de horas, vi que un coche negro seguía nuestra casa. Me di cuenta de que pronto vendrían a por mí. Lo único que pude hacer fue esconder a los niños. Descubrí el búnker mientras investigaba la reserva para mis artículos. Mis hijos, las gemelas Tima y Sasha, de 7 años, y la pequeña Alice, de 4, están a salvo aquí por ahora. Los crié sola después de decidir someterme a la fecundación in vitro. Ahora solo me queda la esperanza de que usted tenga la amabilidad de cuidar de ellos. Todos los documentos de los niños están en el bolsillo lateral de mi mochila. Por favor, cuide bien de ellos. Son niños obedientes. Tim es el mayor de los gemelos, responsable y siempre cuida de los más pequeños. Sasha es un poco tímida pero muy amable. Alice es solo un bebé y le encantan los animales. Volveré en unas horas. Si estás leyendo esto, las últimas líneas de la carta estaban escritas apresuradamente, con la tinta borrosa por las lágrimas o por las prisas. Sergei Petrovich dobló la nota, con el corazón encogido, y miró a los niños con una nueva comprensión. Vio cómo Tima, a pesar de su miedo, trataba de mantener la compostura, de parecer seria y valiente. Y Sasha, aunque tímido, tenía una fuerza silenciosa en los ojos. Alice, la más pequeña, se aferraba a su hermano con inocente confianza. Ahora, más que nunca, Sergei Petrovich se daba cuenta de que su vida había cambiado de verdad, y una responsabilidad mucho más allá de lo que había conocido se había puesto en sus manos. Sujetando fuertemente la mano de su hermana, la pequeña Alice se aferró a sus hermanos, mirando con confianza a la taiga. Vamos a mi casa, dijo Sergei Petrovich con suavidad. Mi mujer, Ana Mikhailovna, os dará de comer y os abrigará. Vaciló al notar que los muchachos se ponían tensos. No tengáis miedo, les tranquilizó. Vivimos no muy lejos de aquí. Yo vigilo este bosque, y vuestra madre. Nos aseguraremos de encontrarla también. Su voz vaciló ligeramente. Algo le decía que en cuanto la nota llegara a Marina, tendría problemas. Los niños, a pesar de su incertidumbre, se dejaron conducir fuera del búnker. Alice, aunque tenía la vista nublada por el humo, apretó los ojos y agarró con fuerza la mano de su hermano. Caminaron despacio, la taiga a su lado, mirando de vez en cuando a sus nuevos guardianes. Llegaron rápidamente al cordón, donde Ana los saludó en el porche, en cuyo rostro se leía al instante la inquietud de su marido. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz preocupada. Dios mío, Sergei, fue todo lo que pudo decir al ver a los niños.
Luego, como si saliera de su asombro, se apresuró a actuar. Tenéis frío y hambre, entrad, vamos a calentaros. Su voz, suave y cariñosa, derritió algo en el corazón de los niños. Incluso Tima, el receloso, se permitió una leve sonrisa. Mientras Ana los conducía al interior, se afanaba en la cocina, preparando rápidamente tazones de sopa caliente. Comed primero y luego hablaremos de todo, dijo, con un tono cálido y reconfortante. Los niños dudaron al principio, pero pronto se apoderó de ellos el hambre. Comenzaron a comer con cautela, luego con más confianza, como si acabaran de darse cuenta de lo hambrientos que estaban. Sergei Petrovich los observaba en silencio, apoyado en el marco de la puerta. Aún no sabía qué hacer, pero de una cosa estaba seguro, no dejaría marchar a esos niños. Y podía sentir que Ana pensaba lo mismo. Fuera, Taiga yacía a los pies de los niños, con el hocico apoyado en las patas, siempre vigilante. A través de la ventana, el día se volvía más oscuro, aunque el sol aún luchaba por atravesar el espeso humo que se aferraba al suelo. Dentro de la casa del leñador, el calor empezaba a llenar el aire, pero Sergei Petrovich no podía quitarse de encima el peso de lo que le esperaba. Entre los olores de la sopa y el pan fresco, en el acogedor calor de la estufa caldeada, los tres pequeños viajeros se sintieron por fin a salvo por primera vez en horas. Sin embargo, la ansiedad no había desaparecido por completo, persistía en el fondo de sus ojos. Sin embargo, la amabilidad de aquellos desconocidos e incluso el amargo olor a humo del exterior ya no parecían tan aterradores. Después del desayuno, Sergei Petrovich llamó inmediatamente a la policía. Llegaron rápidamente, lo más rápido posible en su remota zona. 2 coches de policía con luces intermitentes se detuvieron y los agentes empezaron a investigar las circunstancias, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Tendremos que llevar a los niños a un orfanato, sugirió uno de los agentes, llevándose aparte a Sergei Petrovich. Pero te das cuenta de que esto les causaría un trauma adicional. Tal vez Ana Mikhailovna podría acogerlos por ahora, bajo supervisión, mientras resolvemos las cosas. También intentaremos localizar a algún familiar. A medida que avanzaba el día, llegó un informe del distrito que les produjo un escalofrío. En la serpentina de la montaña, donde la carretera se curvaba bruscamente por encima de un precipicio, se encontraron huellas de un accidente. Se descubrieron restos de ropa, fragmentos de faros rotos y un guardarraíl dañado. Más tarde, un equipo de búsqueda encontró el cadáver de Marina bajo el precipicio. Por desgracia, no pudieron recuperar el coche debido a la pronunciada pendiente. En la casa donde Marina había vivido con sus hijos, una búsqueda entre los papeles y documentos descubrió un ordenador portátil que contenía material de su investigación más reciente. Ana se esforzó por encontrar las palabras adecuadas para decírselo a los niños, pero parecía que ya lo habían entendido. Cuando Tima oyó a los adultos hablar del accidente, apretó la mano de su hermano y susurró en voz baja. Ella lo sabía. Por eso nos escondió. Sasha rompió a llorar, y la pequeña Alice, sin comprender del todo la situación, no paraba de repetir. Date prisa, ojalá venga mamá. Cuando venga mamá. Los días siguientes en casa del guardabosques estuvieron llenos de silenciosa tristeza. Los niños se despertaban a menudo por la noche, acosados por pesadillas, llorando y llamando a su madre. Ana no se separaba de ellos, les cantaba canciones de cuna y hacía todo lo posible por mantenerlos ocupados durante el día, aunque también ella estaba abrumada por la pena. La casa se llenó de una pesadez que parecía filtrarse por todos los rincones. La pérdida de Marina no era solo una pérdida para los niños, sino para todos los que habían intentado protegerlos. Los niños requerían atención constante y, a pesar de su dolor, Tim y Sasha empezaron poco a poco a mostrar interés por la vida del bosque que les rodeaba. Observaban con curiosidad cómo Sergei Petrovich limpiaba los comederos de pájaros, ayudaba a recoger leña y aprendía a distinguir las huellas de los animales. En aquellos momentos, el dolor de la pérdida retrocedía un poco. La pequeña Alice seguía a Ana a todas partes, con una expresión seria en el rostro, mientras ayudaba a recoger hierbas y pasaba el rato con ella. Incluso Taiga floreció como niñera cariñosa, siempre atenta a las necesidades de los niños. La vida en el cordón adquirió un nuevo ritmo. Ana sacó viejos juguetes del desván, recuerdos de sus propios hijos que habían crecido y abandonado la casa hacía años. Petrovich habilitó 2 pequeñas habitaciones para los niños, y los vecinos no tardaron en darse cuenta. Un día, una mujer de la oficina de tutela apareció en la puerta, con una carpeta de documentos en la mano. Pasó largo rato examinando la casa, sacudiendo la cabeza y tomando notas, apretando los labios. Sus condiciones son, por supuesto, espartanas. Sin calefacción central, sin agua corriente, comentó, con tono de desaprobación. ¿Está realmente preparado para asumir la tarea de criar a 3 niños?
Sergei Petrovich se limitó a fruncir el ceño, agarrado a la desgastada barandilla del porche. ¿Qué podía decir? ¿Qué clase de educador había sido, un hombre cuya vida había transcurrido entre árboles y animales salvajes? Pero entonces, de la casa salió la pequeña Alice, con un juguete casero de madera en la mano. «Abuelo, mira, es Masha, vive en el bosque», exclamó, corriendo hacia él y chocando con sus rodillas. Los gemelos le siguieron, charlando animadamente sobre el nido de pájaro carpintero que habían encontrado aquel día. La mujer de la oficina de tutela parecía desconcertada, hojeando sus documentos, claramente insegura de cómo proceder. La búsqueda de familiares fue rápida y pronto llegaron los parientes de Marina. La mayoría de ellos, de la ciudad, parecían distantes e indiferentes, pero solo apareció Elena, con su corte de pelo a la moda y su caro abrigo. Se quedó en el umbral, mirando a los niños jugar en el patio, mientras Taiga yacía a su lado. «Yo me los habría llevado», dijo Elena, con voz vacilante. Sinceramente, lo habría hecho, pero sus palabras sonaron huecas cuando miró a los niños, dando de comer al perro, sin ningún signo real de comprensión o conexión. No podía comprender el peso de la vida que habían perdido y la que ahora estaban construyendo lentamente. «Tengo una hipoteca y un pequeño apartamento. Mi marido está en contra. Tenemos 2 propios, y luego los otros. Ya sabes cómo es. Cada uno tiene sus problemas y nadie tiene tiempo». Se fue dejando un sobre con dinero, explicó Elena, con palabras entrecortadas. «Pero ni siquiera lo miré. Lo guardé en un viejo joyero. De todas formas, no era por el dinero». Al caer la tarde, con los niños ya dormidos, Sergei Petrovich permaneció largo rato sentado en el porche, contemplando la oscuridad del bosque. En la espesura, su vida secreta seguía desarrollándose. Cazadores furtivos, talas ilegales, todo aquello contra lo que Marina había luchado. Su investigación final estaba ahora encerrada en la caja fuerte de la comisaría del distrito, esperando su momento. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ana, sentándose a su lado y echándose un viejo chal sobre los hombros. «Nos las arreglaremos», murmuró Sergei. «Los años ya no son los mismos. ¿Recuerdas cómo queda un bosque después de un incendio? Al principio, crees que todo ha acabado, que todo ha terminado. Pero luego, ves pequeños brotes de vida, que empiezan de nuevo». Sergei Petrovich pasó silenciosamente el brazo por encima de los hombros de Ana, sintiendo el peso silencioso de sus años compartidos. En algún lugar del fondo de la casa, la tos de un niño rompió el silencio. «Vamos a despertarlos», dijo Ana en voz baja, tirando suavemente de la manga de su marido. «Mañana, temprano, Sasha nos pidió que los lleváramos a buscar setas». Fueron a la casa donde el viejo reloj marcaba el paso en la pared, donde el olor a hierbas y madera llenaba el aire. En una pequeña habitación, 3 vidas, salvadas por el destino, dormían profundamente, custodiadas por la espesura del exterior. Era un lugar lleno de secretos, muchos de ellos aún por desvelar. El día de la reunión del comité de tutela estaba nublado y Ana llevó a los niños al centro del distrito antes del anochecer. Fue un viaje largo, pero sintió el peso del camino por delante. Todo el viaje en el viejo camión UAS transcurrió en silencio. Ana se aferró con más fuerza a sus adormilados hijos, como si intentara memorizar cada árbol, cada curva de la carretera. El pasillo del edificio administrativo resultaba sofocante e incómodo. Las paredes, pintadas de un verde apagado, daban una sensación de melancolía. En algún lugar, las puertas se cerraban de golpe, los tacones chasqueaban en el suelo, y el ruido habitual del crujir de papeles llenaba el aire. Era el típico ajetreo matutino de la institución. Alice se aferraba con fuerza a la mano de Ana, con su pequeño rostro serio y silencioso. Tima, que se ajustaba el cuello de su camisa nueva, un marcado contraste con su ropa de casa habitual, fruncía el ceño profundamente, con una madurez en su expresión que contradecía su edad. Frente a ellos se sentaba una joven pareja, probablemente futuros tutores, y la mujer los observaba con curiosidad. Eran un grupo extraño, cónyuges ancianos con hijos vestidos con sencillez pero con pulcritud. Alice estaba acurrucada en el regazo de Ana, sosteniendo una muñeca que ella misma había cosido con retazos de tela y llenado de hierbas aromáticas, que ahora llevaban el olor del verano y el tomillo. La voz seca del presidente de la comisión resonó en la habitación. «El caso de la custodia de los hijos menores de Marina Sokolova», anunció. En la larga mesa se sentaron varias personas, un representante de la oficina de tutela, abogados y un psicólogo. A Sergei Petrovich le dolía el corazón, recordando cómo, años atrás, sus propios padres se habían enfrentado a un destino similar, ser evacuados de Leningrado durante el asedio. Las paredes, las voces indiferentes, todo le parecía igual. Tiró nerviosamente del único traje que tenía, comprado para la boda de su hija. Ana, sentada a su lado, se alisaba los zapatos con ansiedad.
En este ambiente formal, se sentían completamente fuera de lugar. Estaban acostumbrados a la sencillez del bosque, a hablar con árboles y no con funcionarios de la ley. El presidente se ajustó sus finas gafas de montura metálica y continuó. Hay objeciones a poner a los niños bajo su custodia, señor Sergei Petrovich. Usted tiene 64 años y su mujer 60. Vive en una zona remota, a 5 kilómetros de la capital. Vive en una zona remota, a 5 kilómetros de la escuela más cercana. Nos preocupa la calefacción, el acceso a los servicios médicos y la socialización de los niños. Sus palabras cayeron pesadas, como piedras que se hunden en agua quieta. Ana se puso rígida a su lado, con los hombros temblorosos. Tima y Sasha se acercaron instintivamente y sus miradas se centraron en la muñeca que Alice tenía en las manos. Entonces, una mujer corpulenta con una carpeta de documentos tomó la palabra y su voz cortó la tensión. También está la cuestión de la seguridad financiera. Sus ingresos totales, más la prima por trabajar como guardabosques, no son suficientes para mantener a 3 niños, dijo la presidenta, con voz firme. En el orfanato recibirían todo el apoyo del Estado, educación, atención médica, actividades extraescolares. Ana, con una mezcla de determinación y preocupación, respondió, tenemos un huerto, gallinas, setas, bayas y hierbas. Llevo a los niños al centro médico. No pasarán hambre. La presidenta, que golpeaba la mesa con el lápiz, no parecía convencida. Antes de que pudiera responder, Tima se levantó, cuadró los hombros y habló con seguridad, como un adulto. Se hizo un silencio de sorpresa en la sala. Todos miraron al chico, desconcertados, mientras la anciana psicóloga de la esquina de la mesa sonreía débilmente. Tima, ¿qué haces?, susurró Ana, pero su voz quedó ahogada por las tranquilas palabras del chico. Ya sabemos leer y escribir. Mamá nos enseñó, dijo Tima, con voz firme. Y Ana Mikhailovna, la abuela Ania, trabaja con nosotros todos los días. Incluso tiene los viejos libros de texto con los que enseñaba a sus hijos. Resolvemos problemas y aprendemos poemas. Dudó un momento, tomó aire y continuó. Sergei Petrovich, nuestro abuelo, nos enseña cosas que no se aprenden en la escuela. Cómo proteger a los pájaros de los depredadores, cómo proteger el bosque. Ya sabemos rastrear alces y liebres, y podemos identificar setas y bayas. Le temblaba la voz cuando añadió, mamá siempre decía que lo más importante es el amor, y eso es lo que tenemos. La sala se quedó en silencio, con el peso de sus palabras suspendido en el aire. La presidenta, sin embargo, no se dejó convencer fácilmente. Joven, interrumpió, aunque ahora su tono no era tan seguro. Eso está muy bien, pero estamos hablando de tu futuro en la ciudad. Allí tendrás oportunidades muy diferentes de educación y desarrollo. Sasha, que había estado escuchando en silencio, habló de repente, poniéndose al lado de su hermano. Y mi madre solía decir que lo más importante no es dónde estudias, sino con quién estudias. Ahora, los dos hermanos estaban hombro con hombro, unidos en su determinación. Un suave murmullo recorrió la sala del comité mientras los miembros intercambiaban miradas inseguras. La convicción de los niños era innegable, y dejó a todos en la sala preguntándose si la decisión que estaban a punto de tomar podría estar a la altura del amor y la sabiduría con los que estos niños habían crecido. Taiga, chilló Alice, resbalando de su silla. Taiga nos echará de menos cada mañana sin nosotros. Nos lleva de paseo y nos protege de los sueños aterradores. Sergei Petrovich, con los ojos escocidos por la emoción, miró a los niños, con el corazón henchido de amor y una pizca de tristeza. Estas 3 pequeñas almas, que habían sufrido tanto dolor, estaban ahora defendiéndoles a él y a Ana, como si comprendieran que no solo se estaba decidiendo su destino, sino el de 2 ancianos que se habían convertido en su familia. Ana, que ya no ocultaba sus lágrimas, se levantó, su postura se enderezó y su voz, normalmente suave y tranquila, sonó firme y segura. Escúchenme, dijo, mirando al comité. Mi marido y yo hemos criado niños toda nuestra vida. Pensábamos que había llegado el momento de jubilarnos, pero resulta que aún tenemos fuerzas y amor suficientes para dar. Sí, somos viejos. Sí, no vivimos ricamente. Pero nuestros hijos están bien alimentados, vestidos y son amados. Cada día aprenden algo nuevo. Ya hemos quedado con nuestra vecina Stepana, que reparte leche, para que recoja a los niños todos los días. Y para primavera y otoño compraremos bicicletas. Tenemos dinero ahorrado para eso. La presidenta enarcó una ceja. ¿Y de dónde sacaréis el dinero para las bicicletas? Ahorramos para un día lluvioso, respondió Ana. Pero ahora no es un día de lluvia, es nuestra oportunidad. Cuando Alice me llamó abuela por primera vez, sentí como si tuviera 20 años menos. Y cuando los niños vayan al bosque al amanecer con su abuelo, no encontrarás 2 niños más felices. ¿No es eso lo que más importa? La habitación se sumió en un pesado silencio.
Fuera de la ventana, los gorriones gorjeaban y las hojas de los viejos álamos crujían. Los miembros del comité intercambiaron miradas inseguras, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Estos niños ya han sufrido bastante, dijo la presidenta en voz baja. Han perdido a su madre. Alejarlos de un lugar donde se sienten seguros solo los traumatizaría aún más. La psicóloga, que había estado observando la situación con expresión pensativa, tomó la palabra. Hagámoslo, establezcamos un periodo de prueba. Podemos ver cómo se adaptan. Luego volveremos a revisar la decisión. La propuesta flotaba en el aire, un frágil hilo de esperanza para la familia que ya había dado tanto a estos niños. 6 meses, dijo la presidenta, su voz finalmente se suavizó. Visitaremos y observaremos, y luego tomaremos una decisión definitiva. Sergei Petrovich sintió la pequeña mano de Alice deslizarse entre las suyas, y las ásperas manos de Tim y Sasha acercarse a Ana. En ese momento, supo que podían hacerlo. Tenían que hacerlo, por los niños, por la memoria de su madre y por el amor que los había transformado silenciosamente en una verdadera familia. Por primera vez en toda la reunión, la presidenta sonrió. Su rostro severo se suavizó y sus gafas reflejaron un rayo de sol que había conseguido colarse en la sala. Creo que es una propuesta razonable, dijo. Custodia temporal durante 6 meses. Tima y Sasha intercambiaron una mirada, exhalando al unísono. Alice dio un respingo, agitando la muñeca con entusiasmo. Sergei Petrovich apretó con fuerza el hombro de Ana y susurró en voz baja. Bueno, madre, empecemos. Parecía el comienzo de algo importante, de una vida que construirían juntos. De camino a casa, había caído la noche. Alice dormía plácidamente en brazos de Ana, arrullada por el suave movimiento del coche. Los gemelos hablaban en voz baja en el asiento trasero cuando tomaron la carretera forestal que conducía al cordón. Sergei Petrovich aminoró la marcha involuntariamente cuando una figura familiar apareció entre los faros. Era Nikolai Ivanovich, que le hacía señas para que se detuviera. Noticias, dijo, apoyándose en la ventanilla del coche. Importantes. Ven a casa cuando los niños estén dormidos, dijo Ana, mientras preparaba té fuerte con tomillo. Nikolai estaba sentado en la cocina, sacando un portapapeles lleno de papeles. El material de Marina había llegado a la fiscalía. Ahora se trataba de un caso importante, con varias personas investigadas. Toda la zona de la reserva quedaría bajo protección especial. Marina había logrado su objetivo, pero el coste había sido demasiado alto. Sergei Petrovich estaba sentado en silencio, mirando por la ventana, donde se cernía la oscuridad del bosque. En algún lugar entre los pinos centenarios, ocultas en las sombras, estaban las huellas del último camino que había recorrido Marina. Los caminos que Marina había tomado para reunir sus pruebas, los lugares que había tratado de proteger, resonaban en los pensamientos de Sergei Petrovich. El policía dio un sorbo a su té y añadió, «Ya estás aquí. Hay más trabajo por delante. El nuevo estatus de reserva natural conlleva nuevas responsabilidades. Nos las arreglaremos», respondió Ana con firmeza, hablando por los dos. Ahora tenemos ayudantes. Tima ya lo sabe todo sobre los hábitos de los animales del bosque. Sasha conoce todos los senderos y Alice acaba de hacer su primer herbario. El sol de la mañana acababa de salir sobre el bosque cuando ella lo hizo. Sergei Petrovich salió al porche. La hierba aún brillaba con el rocío y el piar de los pájaros llenaba el aire. Tima estaba trabajando en un nuevo comedero para los herrerillos, mientras Sasha ayudaba a Ana a colgar hierbas para que se secaran. La pequeña Alice, sentada en un viejo tocón, le contaba cuentos a su muñeca y de vez en cuando echaba un vistazo a Taiga, que dormía la siesta. Era una mañana normal, un día normal, pero ahora todo parecía verdaderamente suyo. El bosque que despertaba, el crujir de las tablas de la vieja casa y las voces de los niños daban nueva vida y sentido a todo. Sergei Petrovich sacó del bolsillo un cuaderno desgastado que había encontrado entre las pertenencias de Marina. En la primera página, con letra pulcra, había un mensaje sencillo pero profundo. El bosque no son solo los árboles, es la memoria. Es la vida, es el futuro. Cuídalo, cuídalo, susurró, observando cómo la luz del sol bailaba entre los pinos. Desde un árbol alto, un pájaro gritó, extendiendo las alas. Taiga levantó la cabeza y agitó las orejas. Alice saludó al pájaro, y a lo lejos, detrás del bosque superviviente, brotes jóvenes se abrían paso hacia la luz, símbolo de una nueva vida que surgía donde antes había arrasado el fuego. El bosque se estaba regenerando. Los curanderos de la linde del bosque aprendían a vivir de nuevo, manteniendo vivo el recuerdo del pasado mientras creían en un futuro brillante. Los viejos árboles, apenas audibles, susurraban sus copas, como si susurraran historias de amor más fuerte que la muerte, de niños que encontraban un nuevo hogar, de aquellos que, en su vejez, no temían empezar de nuevo en la vida,
salvar a los hijos de los demás y proteger aquello por lo que sus madres habían luchado. Sergei Petrovich estaba allí, con una sonrisa tranquila en los labios, sintiendo una profunda conexión con el bosque, con los niños y con la vida que había transformado silenciosamente la suya. Gracias por escuchar el final de la historia. Esto es todo por hoy. Nos encantaría que compartieras tus opiniones en los comentarios y le dieras un pulgar arriba a este video. No te cuesta nada y nos hace muy felices. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.